Este es Desir Armand, y acaba de salvar al mundo, pero su alegría no duraría mucho, ya que el boss final no se iría solo, y hace un kamikaze. Desir no había muerto, había sido de vuelta al pasado. Kikanse es un anime adaptado de un manga que sería un manga coreano, y la historia trata sobre Desir, que tendrá que hacer todo lo posible para evitar ese futuro devastador, ya que él junto a 5 personas más fueron los últimos sobrevivientes de 150 millones. Yo confundí este anime con Hametsu, pero me terminó gustando, y espero que ustedes también. Esto es solo un resumen de los 6 primeros capítulos, y si veo que he podido traer una segunda parte, y también el resumen de Hametsu. Sin más, demos inicio al resumen a medias. Desir se encontraba en la Academia de Brion, y se les da la bienvenida a los nuevos estudiantes. Tendrían un examen, y de todos los presentes, solo los 600 mejores pasarían. El examen se llevaría en el dominio de sombras. La profesora les dice que el dominio de sombras era falso y sus mentores les explicarían mejor sobre eso. Dicho eso, dan inicio al examen de ingreso del año 3613. Napolitán había aparecido en el año 3616, así que Desir tenía 3 años para cambiar ese futuro. Desir se va a digerir lo que estaba pasando, y en eso aparece una chica la cual le reclama por no estar en el punto de encuentro. Esta era la Doria Dorich, estaba en segundo año y era su mentora. Era una genio de la magia de fuego y acabó de primera en la clasificación de la academia. La Doria le explica que en el examen se valoraría sus habilidades de combate, y al revisar ve que era un plebeyo. Le dice que si llega a pasar estaría en la clase beta. Él ya sabía eso. En esa academia se segregaba a los estudiantes, los nobles en la clase alfa y los plebeyos en la clase beta. Por mucho talento que uno tuviese no le enseñarían bien si era un plebeyo. Entran al edificio de la academia y la Doria le pregunta por qué no estaba sorprendido. Decirles que había visto un edificio similar, a lo que la Doria le dice que eso no puede ser posible, ya que no existía un edificio de ese nivel. Deja de lado eso ya que iban tarde para el examen. De camino se encuentran con Elgheim, con el cual la Doria tiene una gran rivalidad. Elgheim le pregunta por su discípulo y le pregunta su nombre. Le da su nombre y lo busca en los registros, y ve que era un plebeyo. Aprovecha esto para burlarse de la Doria, y dice que espera que inicie el examen. Le da un consejo, si tiene suerte y aprueba terminaría en la clase beta, así que le recomienda no hacer el examen. En eso se da el aviso de que el examen iniciaría, así que los candidatos deben ir al lugar del examen. La Doria se encontraba enojada, él dice que debe aprobar el examen a toda costa. Desir ya conocía a todas esas personas y esos lugares. Viendo dónde estaba, tal vez podría hacer algo. Empieza a buscar a alguien y al no encontrarla siente un alivio, pero ahí escucha una voz. Esta era Romántica, la compañera que había perdido, y ahora mismo se encontraba frente a él. Desir saluda a Romántica, y esta le pregunta si la conoce. Desir recuerda que aún no se conocen y le muestra la pantalla. Le dice que sabe su nombre por eso. Ellos estaban en el mismo grupo. Ante esto, Romántica le desea buena suerte. Desir obviamente la conocía y le destrozó mucho perderla. La Doria llega y le explica que está en el grupo D y el examen sería una carrera. Llega Elgheim y explica que en el examen se podía usar magia y atacar a otros participantes, y dice que es imposible que Desir apruebe, ya que la chica a su cargo era una caballera mágica y estaba en el grupo de Desir. Desir con una sonrisa ya sabía quién era. Esa era Aces Kingcrow, una caballera de hielo de alto rango y con un dominio de la espada como nadie, y ya sería su compañera más leal. Elgheim le pregunta a la Doria si estaba asustada, a lo que esta dice que solo tuvo suerte. El examen iniciaría así que van al portal y llegan al lugar del examen. El objetivo sería llegar a la meta. Solo los 3 mejores aprobarían. Podían usar magia para atacar y molestar a los demás. Si llegan a recibir un daño mortal serían descalificados. Se ponen en la línea de salida y Aces dice el nombre de Desir. Desir se pregunta si tiene sus recuerdos pasados. Le pregunta cómo sabe su nombre y Aces dice que revisó la lista antes de venir. Era el rango más bajo de todos, aunque entrene hasta no poder no tenía ningún futuro. Le dice que se dio cuenta de que la observaba, pero que no se preocupe, ella no era de atacar a los débiles. La prueba iba a comenzar y se hace un conteo, y una vez llega uno, Aces sale volando. Romántica y Desir eran de los últimos. Por su parte, Desir estaba feliz de estar cerca de Romántica, pero a esta no le gustaba que siempre estuviera sonriendo. Desir aparta a Romántica y le salva de una bola de fuego. Le vuelven a lanzar una bola de fuego y Romántica decide responder. Estos dos se impactan y crean una cortina de humo, y de esta sale un hechizo de Romántica y descalifica al otro participante. Romántica le agradece pero le dice que están a mano con lo que hizo, a lo que Desir le responde con una sonrisa, y esto enoja a Romántica. Romántica prepara un hechizo y dice que le mostrará su verdadero poder. Estaban monitoreando el examen y todo iba sin problemas, y había muy buenos prospectos este año, entre ellos una caballera mágica, y también estaba un plebeyo en el mismo grupo. Aces iba de primera, pero ahí hace efecto el hechizo de Romántica, pero Aces se abre paso como si nada. Pero los otros dos no tienen la misma suerte, solo quedaban 3 participantes.
Romántica dice que ahora pueden aprobar los dos. Seguro quería escuchar eso, pero el siguiente sería él. Le recomienda retirarse, ya que hay una gran diferencia de poder. Decir se niega y Romántica dice que es bueno que lo haya entendido, pero se da cuenta de que dijo que no. Le había dado una oportunidad, pero se cansó. Decir había sobrevivido y dice que solo tuvo que cambiar la trayectoria. Romántica dice que falló por casualidad. Le dice que pruebe su veneno de viento y otra vez estos vuelven a fallar. Le sirve un hechizo inverso para anular su hechizo, pero para eso la otra persona debe tener más nivel. Le lanza otra vez el hechizo, pero lo para antes de que impacte. Había invertido su hechizo. Esto significaba que tenía mucha más habilidad que ella. Romántica prepara un hechizo aún más grande y se lo lanza. Desir invierte los hechizos como sin nada. Dice que es de las mejores alumnas de ese año, pero no es lo bastante poderosa para evitar lo que pasará. Romántica había dejado pasar tres cosas. Primero, que él sabe hacer más hechizos. Usa un hechizo de grasa y elimina la fricción. Segundo, que ella nunca ha sido una rival. Y por último, la meta del examen no era usar magia, sino llegar a la meta. Usa un hechizo de fuego y con esto sale volando. Alcanza a Cest y este se preguntaba cómo vencer Romántica, pero dice que retira lo dicho de que era débil. Decide darlo todo y prepara un gran hechizo, a lo que Desir empieza a invertir el hechizo. Cest dice que lo vencerá antes de que invierta el hechizo. Había evitado el golpe mortal. Ahí Cest entiende cómo vencer Romántica. Dice que no le dará el tiempo para invertir su hechizo y le lanza un gran hechizo. Desir no esperaba menos de ella. Modifica la trayectoria y a la vez usa el hechizo de grasa. Una vez este impacta, sale volando y cruza la meta. Viendo a Romántica y Cest dice que deben volverse fuertes para evitar esa tragedia. Por otra parte, un participante había descalificado a los demás, siendo el único probado de su grupo, el cual era Donetta Hadun. Al salir ve a Romántica y se le forma una sonrisa. Una vez finalizan los exámenes, asignan a los participantes a su clase correspondiente, los nobles en la clase alfa y los plebeyos en la clase beta. El director menciona que alguien sugirió a un plebeyo para la clase alfa, pero ninguno estaba de acuerdo con esto. Romántica estaba en la clase beta y se notaba lo precaria que era esta, y aparte estaba Desir. El rango de los magos se dividía por círculos, siendo así que la mayoría ahí estaba en el círculo 1. Para pertenecer a la clase alfa necesitabas estar en el círculo 2, requisito que según Romántica sí cumplía. En el almuerzo se acerca a Donetta Hadun, el cual le pregunta si quiere unirse a su grupo Blue Moon, el cual era un grupo de élite perteneciente a la clase alfa. Ya que vio que era una noble y que tiene un gran talento, era injusto que estuviera con esos sucios plebeyos. Romántica dice que sería increíble, pero Donetta le dice que debe hacer algo a cambio: salir con él. Esta toma de sorpresa a Romántica y le dice que se acaban de conocer. Donetta dice que ya la había visto en el examen y que fue amor a primera vista. Romántica dice que tiene que pensarlo, a lo que Donetta le da un regalo como muestra de su amor, y este era un collar de oro. Desir llega poco después de que Donetta se va. Le dice que vino por lo mismo que él, a lo que Romántica le dice que nadie saldría con él. Desir no hablaba de eso y le dice que va a formar un grupo y quiere que forme parte de él. Romántica es que ya tiene una propuesta de un grupo de élite, mientras que él iba a crear un grupo de cero, y aparte de la clase beta. Era obvio a cuál iba a elegir. Desir le da una carta y le dice que lo lea en privado. Romántica se burla de su carta, pero Desir le dice que una vez lo lea se deshaga de esta. Antes de esto Romántica lee la carta, lo cual la enoja mucho. Desir ya sabía lo que iba a pasar si se unía a ese grupo, y debía evitar que eso pasara. Debe crear su propio grupo y hacerse fuertes. Mientras camina encuentra al otro integrante de su grupo. Este era Pram Snyder, y era de los espadachines más rápidos. Ya era fuerte a pesar de haber entrenado poco, y esta vez sería mucho más poderoso. En eso llega Romántica enojada, pero le interrumpe y dice que la pelea comenzaría. Romántica queda encantada con la apariencia de Pram, y dice que es muy lindo y quisiera tenerlo. Pram toma una espada de 2 manos, lo que deja confundido a Desir. A pesar de que no tiene un buen control de esta, hace que su oponente retroceda. Ve un punto ciego y ataca, pero lo esquivan y mandan a volar su espada. Pram se rinde, pero el noble al que enfrentaba no estaba feliz, y lo empieza a golpear. Ante esto, Desir salta a su ayuda, y dice que el combate ya había acabado. El noble le pregunta si quiere terminar como él, a lo que Desir le pregunta: ¿tanto te dolió que él tenga más talento que tú? Esto termina de enojar al noble, y le lanza un golpe. Desir había parado el golpe con su brazo, y le vuelve a mencionar que ya había ganado el combate. Con esto el noble se va, y dice que se ganó un enemigo. Pram cubre con vendas la muñeca de Desir, y se siente mal ya que por su culpa se ganó de enemigo a un noble. Desir le dice que lo hizo porque quería ayudarlo. Ahí se presentan y Pram dice que quedará en deuda con él y que puede pedirle lo que sea. Desir le dice que le tomará la palabra, pero será todo a su tiempo. Una vez se despiden, Desir le pregunta a Romántica de qué quería hablar.
Romántica lo confronta y le pregunta si se lo dijo a alguien más. Decir menciona que todos los profesores ya lo sabían, por eso la dejaron en la clase beta. El padre de Romántica era un mercader y compró el título de noble. Aunque fuera noble, seguía teniendo sangre de plebeyo. Le dice que rechace al grupo de Blue Moon, ya que seguramente eso no les gustará. Romántica dice que si se enteran, Donetta seguro la defenderá. Decir le pregunta si recuerda cómo se refería hacia los plebeyos. Si él llegase a enterarse, no sería muy bueno. Le dice que se una a su grupo, o si no, Romántica dice que las amenazas no servirán. Decir dice que no es ese tipo de persona. A lo que se refería es que si no se une a su grupo, tendrá que conformarse con Pram. Con esto, Romántica termina cediendo y se une a su grupo. Decir se presenta ante la profesora Brigitte. Está para crear su grupo. A lo que le preguntan por qué quiere crear un grupo. Decir quería ganar el torneo de ascenso y se explica cómo funcionaba esta. Eran combates por rondas y si el grupo ganador era de la clase beta, ascendería a la clase alfa. Pero nunca había ganado un grupo de la clase beta y siempre fueron de la clase alfa. Decir dice que ellos lo lograrán. La profesora les había dado una ola para que pudiesen entrenar, y esta era muy diferente a los de la clase alfa. Se ponen a limpiar y hacen que se vea muy bien. Empiezan con el entrenamiento y comienzan con la puntería y control de Romántica. Decir sabe todo el potencial que tiene Romántica y confía en ella. Por parte de Pram, Decir le dice que no tiene nada que enseñarle, ya que él ya es un maestro de la espada. Le pregunta por qué usa una espada de 2 manos, ya que no va mucho con él, y parece más de armas ligeras, como un estoque. Pram le pide que lo acompañe y ahí le muestra su estoque y le explica que fue un regalo de su padre. Él era el resultado de una relación de un noble y una plebeya. Pram se ha puesto a entrenar para ser el orgullo de su padre, pero su madre le dijo que no intentara buscar a su padre. Decir sabía que si intentaba buscarlo él podría terminar muerto, porque su sola existencia era una desgracia. Pram estaba en la academia porque habría muchos nobles de diferentes países y podría averiguar algo sobre su padre. En la ciudad habían tasado su estoque, pero le habían dicho que no valía nada y no era digna para un noble. Enojado de que eso no haya sido una muestra de amor a su madre, dice que nunca la volverá a usar. Ya habían pasado 3 días y Romántica ya tenía un mejor control de su magia, y Pram seguía entrenado con una espada de 2 manos. Al ver a Romántica recuerda el regalo que le había dado Donetta, y le pregunta a Pram si puede ver su espada, pero este le dice que ya la vendió. Decir decide ir a recuperar la espada de Pram. Llegan a la tienda y en la entrada había un cartel que decía que no se hacían devoluciones, y Pram no quería recuperar su espada. Toca la puerta blindada y esta es abierta por un grandulón. El mercader lo recibe y dice que reconoce a Pram, y fue el que vino un día antes. Decirles que vino a comprar la espada que le vendió. El mercader le dice que no se hacían devoluciones, a lo que Decir dice que vino a comprarlo. El mercader dice que como espada no vale nada, pero al revisarla se dio cuenta de que era un Kemubin. Decir ya había visto uno, y fue lo que le regaló Donetta a Romántica. Los Kemubin eran regalos que los nobles le hacían a sus amantes, así que le dice que le costará 40 monedas de plata, ya que no sabe cómo abrirla. Pram enojado le dice que se lo vendió por 3 monedas. El mercader le dice que lo tasó como una espada, y eso es lo que vale, pero ahora lo está vendiendo como un Kemubin. Decir termina pagando las 40 monedas. Toma la espada y ve a través de ella. Le dice a Pram que presione en cierto lugar. Al hacerlo el Kemubin se abre y desenfunda la espada. Esta brillaba mucho, y esto era porque estaba hecho de blancio, un material tan duro como el acero y tan ligero como una pluma. Esa era la espada que Pram empuñaba en el futuro. Al revelarse que estaba hecho de blancio, el mercader dice que no pueden llevárselo, a lo que Decir le devuelve lo de no se hacen devoluciones. El grandulón dice que dejarán la espada y les gustará. Al no hacerle caso, se lanza al ataque, pero Decir lo esquiva. Pram se pone frente a Decir, y ese día pagaría su deuda con él. El grandulón estaba emocionado por enfrentarlo. Pram era rápido como el viento, pero no tenía fuerza y solo le hacía heridas superficiales. Debía atacar un punto vital, y ese era su cuello. Encuentra un punto ciego y decide atacar, pero eso era una finta. Decirle que confía en su padre. Pram ve el estoque y como este tenía algo escrito. Con esto se lanza al ataque, pero esto era una finta otra vez. Pero esta vez Pram termina cortando la espada del grandulón. Con esto logra vencerlo, y ahora solo debían salir de ahí, lo cual logran sin complicaciones. Por cierto, lo que estaba escrito en la espada era para que mi chico no se pierda. Por otra parte, Romántica debe tener un muy buen control de magia y una buena puntería. Decide ir a hablar con Donetta, y este piensa que aceptó unirse a su grupo. Romántica dice que ya forma parte de un grupo de la clase beta, a lo que Donetta pregunta si está siendo amenazada. Romántica dice que se unió porque quiso. El líder de su grupo le está entrenando y está aprendiendo mucho. Romántica le pregunta si cambiaría su opinión hacia los plebeyos, ya que dijo que eran basura. Donetta le dice que no. Romántica le dice que se lo esperaba. Ahí le dice que ella era una plebeya,
de él por eso que estaba en la clase beta. Esto hace que Donetta muestre la repulsión que sentía por los plebeyos. Romántica le agradece por la invitación, pero dice que al menos su grupo no la mira como él lo hizo. Antes de marcharse le dice que entrarán al torneo de ascenso y llegarán a la clase alfa. Una vez se va Romántica, vemos que Donetta se veía furioso. El odio inmensurado que Donetta sentía sobre los plebeyos era porque estos habían matado a su familia. El torneo inicia y el grupo de Desir va derrotando a los otros grupos, esto hasta llegar a la ronda final, y se hacía noticia de esto, ya que era el primer grupo de la clase beta que había llegado tan lejos. Esto claramente no hacía feliz a los nobles, y al líder de Blue Moon le dice que deben vencerlos a toda costa en esta ronda final, ya que si no, ganarán y ascenderán a la clase alfa. Ascest era la capitana del grupo, y este ansiaba volver a enfrentar a Desir, ya que este le había hecho probar la derrota. Esta vez no sería lo mismo. Donetta y Percival hablan con ella y le piden a Romántica y a Pran para ellos. Ascest dice que está bien mientras no toquen a Desir, ya que ella acabaría con él. Desir debe preparar a su grupo para la ronda final, y para esto revisarían hechos históricos, ya que seguramente recrearán ciertos incidentes y tendrán que evitar que eso pase. Desir ya sabía cuáles iban a ser esos incidentes. Mientras estudian aparece Ascest y esta vino a declararle la guerra. Desir le dice que reconocer al rival es muy considerado de su parte. Así le dice que lo subestimó la última vez y no se repetirá. Desir dice que se exilió el día del examen, pero debía encenderle llamas de su espíritu de lucha. Debía usar eso para volverse fuerte. El día de la ronda final había llegado y había 8 grupos presentes. Esa ronda consistiría en una clasificación de puntos. Deben evitarse otros incidentes relacionados con el dominio de sombras. Aquellos que ayuden a evitar esto conseguirán puntos y los 9 mejores serán los ganadores. Como siempre pueden usar magia y descalificar a otros participantes. Entran al portal y dan inicio a la ronda final. Desir había sido separado de su grupo y ahí es atacado por la integrante de Blue Moon. Esta puede usar 2 hechizos a la vez y crear una tormenta de hielo. Menosprecia a Desir y dice que un plebeyo nunca le ganaría a alguien de la clase alfa. Desir anula su hechizo y le muestra todo lo contrario. Ahora solo quedaban 29 participantes a vencer. Y así termina esta primera parte de Kikansha. Espero que les haya gustado el video y si fue así no olviden suscribirse. Yo me despido aquí y nos vemos en el próximo resumen a medias.